con la posibilidad de tener un día más. Entonces, por eso, seamos agradecidos, tenemos un día más. La idea hoy es que este día, donde tenemos un día más, tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, tenemos un día más, ¿verdad? Y nuestra vida tiene un propósito, entonces estamos doblemente bendecidos. Entonces, parte del objetivo es que todos los miércoles tengamos esta capacitación donde podamos, a través de la oportunidad que nos da Miguel el día de hoy, poder asesorarnos, darnos información, informarnos cuáles son los beneficios y las ventajas que nos trae Aseguradora General en su seguro de autos. Y recordemos que tenemos un seguro de autos, si lo comparamos con el mercado, sofisticado, muy bonito, muy amplio, muchas coberturas interesantes, ¿verdad? Que tiene el seguro de autos de Aseguradora General y que es importante que afilemos el hacha, ¿verdad? Recuérdense, tenemos tantos productos que ofrecemos que muchas veces el problema está que como asesores nos perdemos en esa cantidad de productos que ofrecemos. Y por eso es tan importante la oportunidad que nos da Miguel de darnos su tiempo para poder capacitarnos, para poder informarnos de cómo funciona el producto de autos, sus ventajas, sus beneficios, porque nuestro mundo es cambiante, ¿verdad? Y así como hoy las cosas no están permanentemente iguales, ¿verdad? Todo va cambiando, ¿verdad? Y se va transformando. Y eso es lo que Mutual busca, que estemos en ese proceso de cambio, evolucionando también nosotros. Entonces, parte del objetivo de Mutual es ayudar a cada uno a que tenga esa actualización, estemos mejorando y ese propósito de dar servicio, de dar asesoría, lo tengamos actualizado, ¿verdad? Entonces, Dios nos dio un día más. Demos gracias por eso y nos dio la oportunidad de tener un propósito. Así es que ese propósito es el que nos tiene hoy en esta mañana y gracias por estar con nosotros y gracias a Miguel por darnos su tiempo y por la oportunidad de poder platicar de un tema tan interesante como lo es el tema de seguro de autos. Recuerden que el seguro de autos es una de las coberturas que más se vende, ¿verdad? Y es una de las coberturas que muchas veces el cliente pide. Entonces, por eso es tan importante asesorarlo bien y ayudarlo en toda la etapa del seguimiento a ese riesgo que él está buscando cubrir. Así es. Gracias, Miguel, por tu tiempo, por la oportunidad de estar con nosotros y te cedemos los micrófonos para que nos ayudes a conocer los nuevos beneficios que trae Aseguradora General para el seguro de autos. Gracias, Wilber. Buenos días a todos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo y por la oportunidad que nos están brindando una vez más de poder presentarles nuestro producto de automóviles con unos cambios que hemos realizado para este 2026. La verdad es de que la idea pues siempre es llevar para ustedes soluciones de seguros, así que espero que con estas mejoras que lleva nuestro producto de Genauto, pues ustedes queden conformes y sobre todo pues también sea digamos de facilidad para que puedan asesorar a sus asegurados, a sus clientes, ¿verdad? Y de esa manera pues en conjunto tengamos la oportunidad de seguir creciendo. Les voy a presentar mi pantalla. Vamos a ver. ¿Me confirman si ahí la ven? Sí, la vemos. Sí, sí se ve. Sí, bueno, buenísimo. Igual, cualquier duda, por favor, estoy ahí con todo gusto en la disposición para que podamos ir resolviéndolas durante la presentación hoy. Bueno, nosotros anteriormente teníamos este producto como nombrado, digamos, dentro de nuestra gama de productos como Genauto 2022. Sin embargo, con las mejoras que hicimos este año, el producto migra a un nuevo nombre, el cual queda como Genauto 2026. Esto lo hacemos con la finalidad de que también a nivel sistema podamos identificar en qué programa se encuentra el asegurado, ¿sí? Entonces,
digamos que a partir de que se genere un negocio nuevo, van a encontrar en nuestras cotizaciones, digamos, este nombre, Genauto 2026. Bueno, este seguro siempre sigue diseñado específicamente para vehículos de uso particular, entendiendo que para uso particular hablamos de los vehículos tipo automóvil, hatchback, camionetas, ya sean sport o de tipo agrícola, camionetías, jeep y las minivan, ¿sí? La antigüedad que permitimos para poder otorgar esta cobertura como seguro completo es de hasta 25 años, ¿sí? Incluso si fuera seguro de responsabilidad civil, también se mantiene hasta 25 años. Esa parte se mantiene sin ninguna modificación. En la sección 1, nosotros hicimos una mejora, pues anteriormente brindábamos valor pactado cuando ingresaba un vehículo, digamos, un vehículo nuevo, cuando ingresaba como negocio nuevo, se le brindaba una cláusula de valor pactado, la cual era aplicable durante 2 años, es decir, durante su año de suscripción más su primera renovación. Posteriormente se aplicaba una depreciación y así sucesivamente en cada renovación. Ahora, a través de esta mejora que hicimos, vamos a seguir manejándolo en una modalidad similar para vehículos nuevos, así como para vehículos usados, pero toda vez se trata de un negocio nuevo. Es decir, si mi vehículo es usado, por ejemplo, un modelo 2015, ¿verdad? Ingresa como un negocio nuevo a aseguradora general, nosotros vamos a brindar el primer año valor pactado y la primera renovación también con el mismo monto, el valor pactado en automático. Y a partir de la segunda renovación vamos a aplicar un 5% de depreciación. Digamos que esta va a ser la forma en la que nosotros vamos a estar manejando la depreciación. Sin embargo, yo siempre digo, hay clientes que no quedan conformes con esa suma asegurada. Hay algunos que dicen, no, mi vehículo debería depreciarse un 8%, un 10%, o incluso aquellos que dicen no debería depreciarse. Entonces, si llegáramos a tener algún caso eh, así, pues siempre es negociable, ¿verdad? Pueden regresar con nosotros, validamos con nuestro centro de inspección si pueden de repente aceptar un año más la suma asegurada con la que esté venciendo el vehículo o bien con el cambio que ustedes deseen. Y si estamos, digamos, de acuerdo con el monto que se necesite, pues podemos entonces brindar de nuevo un valor pactado bajo la negociación que se pueda dar, ¿verdad? Sin embargo, como repito, en automático nosotros digamos, en la segunda renovación vamos a aplicar siempre un 5% de depreciación, manteniendo el valor pactado y sucesivamente lo vamos a manejar de esa forma para el resto de los años que el asegurador renueve con nosotros. Para la sección 2 hicimos acá un cambio bastante interesante porque anteriormente la suma asegurada con la que cotizábamos era de 1.100.000 quetzales. Ahora cambia a 1.300.000. Siempre dentro de esta suma asegurada se desprende un sublímite de responsabilidad civil cruzada de 20.000 quetzales con un deducible de 1.000 quetzales. Cuando hablamos de responsabilidad civil cruzada, es importante que tomen en cuenta que cada compañía, o más bien varias compañías, manejan la definición de una forma diferente, ¿sí? Para algunos, por ejemplo, la responsabilidad civil cruzada es extender la responsabilidad civil a los ocupantes del vehículo, ¿verdad? Para nosotros, la responsabilidad civil cruzada significa de que nosotros vamos a poder cubrir los daños que cause el asegurado a la propiedad de personas que convivan con él o que sean familiares, ¿sí? En ese sentido, pues entonces el asegurado tiene hasta 20.000 quetzales para poder cubrir esos daños. Y cuando hablamos de daños, estamos hablando únicamente de daño material. Estarían excluidas las lesiones corporales y también la muerte. En ese caso no aplica, ¿sí? Adicionalmente, también se incluye un sublímite de fianza de excarcelación por 50.000 quetzales. Eso se mantiene como normalmente lo hemos manejado. Siempre es importante aclarar que cuando hablamos de una fianza de excarcelación, estamos diciendo de que nosotros vamos a emitir un documento con un valor de 50.000 quetzales. Este documento es emitido por
seguros privados, ¿verdad? No es dinero en efectivo, no es como, por ejemplo, si el juez establece una caución económica y dice que tienen que ser 30,000 quetzales, no significa que nosotros vamos a dar esa caución económica, no se refiere a eso, se refiere específicamente a una fianza. Es un documento por un valor de hasta 50,000 quetzales, ¿sí? Pero recordemos que para que nosotros podamos emitir este documento, esto siempre va a depender de que un juez pues así lo requiera, ¿verdad? O en todo caso, así lo haya establecido como una medida sustitutiva. Para la sección 3 de reembolso de gastos médicos y la sección 4 de indemnización por accidentes personales, seguimos manteniendo los límites actuales, que son de 50,000 quetzales por pasajero y hasta 350,000 por accidente. Acá es importante que consideremos que vamos a otorgar este límite toda vez sea igual el número de ocupantes que se indique en la tarjeta de circulación. Por ejemplo, si en la tarjeta de circulación dice que son 5 personas, ¿verdad? O son para 5 ocupantes, entonces el límite que vamos a pagar en un accidente es hasta 250,000 quetzales, ¿sí? Pero si fueran 7, sí podríamos pagar hasta 350,000. Y si fuera mayor a 7, ¿verdad? Estos 350,000 sería dividido en el número de ocupantes que se indique en la tarjeta de circulación. Adicionalmente, pues seguimos manteniendo la indemnización por muerte accidental de los ocupantes. Acá es importante que tomemos en cuenta que hacemos mención de que esta cobertura no está limitada exclusivamente al piloto, sino también se extiende a cubrir a los ocupantes. Este límite es con una suma asegurada de hasta 200,000 quetzales, y de esta cobertura, pues también se desprende un sublímite de 30,000 quetzales para anticipo o reembolso inmediato para gastos funerarios. ¿Qué sucede acá, por ejemplo, si llegaran a fallecer 2 personas en el lugar del accidente? En ese sentido, pues nosotros tendríamos que dividir esta suma asegurada en las 2 personas que fallecieron. Entonces les tocaría 100 y 100 a cada uno, ¿verdad? El sublímite de igual forma se tendría que dividir, ya no sería 30 para cada uno, sino sería 15 para cada uno, ¿sí? Dentro de los beneficios que agregamos a Yenauto, ahora se encuentra uno que es bastante interesante, que es llaves electrónicas. Esta cobertura lo que hace es que se van a cubrir en caso de robo o extravío de la llave y no va a aplicar daños o deterioro de la misma. El límite que nosotros estamos otorgando es de hasta 3,500 quetzales con un deducible de 350 por evento. Esto es siempre sujeto a que el asegurado lo reporte a cabina de emergencia y es bajo reembolso contra entrega de la factura. Es importante que consideremos que para este beneficio solamente aplica un beneficio al año, ¿sí? Si el asegurado llegara a tener otro incidente similar, no estaría cubierto, ¿verdad? Aún así, digamos, no se haya consumido, perdón, el límite de la cobertura, ¿sí? Solamente aplica un evento. Aunque generalmente en el tema de las llaves electrónicas podría ser que estas sean de un monto mayor a 3,500 quetzales. Siempre cuando hablamos de llave electrónica, es aquella llave que es de proximidad, ¿verdad? Que no se inserta directamente en el vehículo. Entonces esas serían las llaves que aplicarían para esta cobertura, ¿sí? Esto es un beneficio totalmente nuevo. También tenemos daño a cerraduras. Los daños a cerraduras se mantienen como actualmente tiene el programa, de 3,000 quetzales es la cobertura con un deducible de 225 por evento. Los daños a cerraduras se van a cubrir única y exclusivamente por un intento de robo del vehículo, por lo que debe existir, digamos, esa evidencia del intento de robo del vehículo para que pueda entrar esta cobertura, ¿verdad? También estamos haciendo una modificación en la rotura de cristales. El límite se mantiene en 30,000 y deducible 350 quetzales. Sin embargo, ahora tenemos digamos, el beneficio de que si el asegurado tenía un cristal original, independientemente del modelo de su vehículo, siempre se va a instalar un cristal de igual forma original. Si fuera un alternativo genérico, pues de la misma manera vamos a reemplazarlo por uno del mismo tipo. No aplicaría, digamos, uno original en ese caso, ¿verdad? Entonces, solo para que tomemos en cuenta que anteriormente sí teníamos una limitante en cuanto a la antigüedad del vehículo para poder otorgar, digamos, en muchos casos nos sucedía de que pedían el vidrio original, ¿verdad? El cristal original,
y ya había superado, digamos, la antigüedad permitida. En ese caso, le aplicaba un cristal alternativo, y si el asegurado deseaba un cristal original, pues aplicaba un deducible de 2.000 quetzales, ¿verdad? Un deducible más alto. Sin embargo, con esta mejora, lo que estamos logrando es de que ya no aplique un deducible distinto, y sobre todo que siempre se reemplace por uno del mismo tipo que tenía instalado el vehículo, ¿sí? Daños en aros y neumáticos, acá hicimos un cambio. Anteriormente la cobertura era de 1.200 quetzales y ahora ya queda en 2.500. El deducible también cambia. Anteriormente era un deducible calculado sobre la pérdida final ajustada. Sin embargo, ahora es un deducible fijo de 350 quetzales por evento. Es importante que tomen en cuenta que, a diferencia de otras compañías, nuestra cobertura de daño en aros y neumáticos, como bien lo indica, se extiende a cubrir incluso el aro. En algunas compañías solamente cubren el neumático, ¿sí? Entonces, vemos que esta cobertura sí es bastante, o por lo menos es más amplia, ¿verdad?, que la competencia. Otros beneficios que tiene GenAuto es de que están los gastos de transporte. En caso de robo del vehículo asegurado, la cobertura es por 30 días hasta 300 quetzales diarios, con un máximo de hasta 3.000 quetzales. Adicionalmente, y voy a hablar casi que junto con esta otra cobertura que también es nueva, los gastos de transporte por colisión, que ahora lo estamos otorgando bajo esta modalidad, ¿verdad? Si el dado caso el asegurado sufre alguna colisión, nosotros le podemos brindar el beneficio de gastos de transporte. Va a aplicar, en este caso, bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, acá dice que aplica a partir del quinto día hábil posterior al ingreso del vehículo a un taller de la red. Deberá contar con un ajuste realizado y autorización de reparación. La cobertura es igual siempre por 300 diarios máximo hasta 3.000 quetzales, y va a ser bajo reembolso contra entrega de facturas. Cuando hablamos de gastos de transporte, no digamos que no lo limitamos específicamente, por ejemplo, a arrendamiento de vehículo, ¿verdad? Sino lo que decimos es de que el asegurado puede arrendar un vehículo, puede hacer uso de Uber o puede hacer uso de taxi, ¿sí? Lo importante es de que cuando haga uso de estas dos coberturas, o de cualquiera de las dos coberturas, perdón, en ese caso, es importante que considere de que la factura que vaya a presentar para su reembolso sea efectivamente de una empresa que se dedique específicamente a ese tipo de servicios. Por ejemplo, no puede ser, por ejemplo, una factura que no tenga relación con el servicio que le prestaron al asegurado. Entonces, sí tiene que ser específicamente de empresas que se dediquen al transporte, ¿sí? También tenemos una nueva cobertura que es Gen Guardián. Gen Guardián es básicamente el ángel guardián, ¿verdad?, que han escuchado. En este caso, nosotros estamos brindando 2 eventos al año dentro de la ciudad de Guatemala y municipios que están descritos dentro de las condiciones de la póliza. Cuando hablamos de los municipios, básicamente son municipios aledaños, ¿verdad?, como Misco, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, entre otros, ¿sí? Básicamente, la cobertura de Gen Guardián está limitada a brindarse en un perímetro de 20 kilómetros, ¿verdad? Si el asegurado se dirige hacia un lugar, digamos, más lejano, por ejemplo, que fuera el kilómetro 25, entonces nosotros vamos a cubrir hasta el kilómetro 20, y el excedente lo paga el asegurado al piloto que lo esté conduciendo hacia su lugar de destino. Es importante que consideren que para esta cobertura siempre va a ser un traslado en el vehículo del asegurado. No es que el asegurado, digamos, pueda dejar su vehículo estacionado en algún lugar, en algún parqueo, ¿verdad? Y que nosotros hagamos un traslado. No es así. Tiene que ser directamente con el vehículo del asegurado. Otros beneficios que tiene GenAuto es que anteriormente nosotros realizábamos un cobro o un recargo adicional por la cobertura de menores de 25 años, pero mayores de 18. El recargo era del 15%. Sin embargo, a partir de GenAuto 2026, esta cobertura se está otorgando sin ningún costo adicional, así que en automático ya ingresan mayores de 18 años. Y para la cobertura de menores de 18 años, pero mayores de 16,
Anteriormente el recargo era del 25% sobre la prima neta de la sección 1. Sin embargo, ahora va a ser del 20% sobre prima neta de la sección 1. Es decir, todavía hicimos acá un descuento para esta cobertura, ¿sí? De cualquier manera, también nuestra póliza ya cuenta con el beneficio sin ningún costo. Lo que sí deben considerar es de que existe un deducible especial si en dado caso no llegan a contratar la cobertura. El deducible es aplicable sobre toda y cada pérdida, es un 10% sobre pérdida final ajustada con un mínimo de 10,000 quetzales. Entonces, si yo no quiero, digamos, que me apliquen esa condición, puedo contratar la cobertura, ¿verdad? Y mi recargo sería de un 20% adicional. Para los gastos de tramitador, estamos también haciendo una modificación. El límite ahora es de 2,000 quetzales, anteriormente era de 500 quetzales. Siempre se maneja bajo reembolso contra entrega de facturas y va a ser en el caso de que el asegurado pierda o por el robo del vehículo, pierda los documentos de este. Daños en predios judiciales. La cobertura también tiene una modificación. Anteriormente era de 10,000 quetzales, ahora cambia hasta 20,000 quetzales. El deducible se mantiene siempre del 10% sobre pérdida final ajustada con un mínimo de 2,500. Acá, cuando el vehículo sufre algún daño en algún predio, también se incluye el robo parcial, estaría cubierto dentro de este monto. Otra cobertura que tenemos, y que eso es una exclusión general de nuestra póliza, pero que ahora estamos, digamos, otorgando un beneficio, es el robo parcial. Esta cobertura únicamente es aplicable para batería, retrovisor y llanta de repuesto, aro y llanta de repuesto, perdón. El límite de esta cobertura es de 5,000 quetzales, aplica un deducible del 10% sobre pérdida final ajustada con un mínimo de 500 quetzales. Siempre sujeto a que el asegurado lo reporte a cabina de emergencia y es bajo reembolso, ¿sí? Entonces, con este nuevo beneficio, pues el asegurado por ahí ya tiene, digamos, la cobertura de robo parcial, específicamente de tres partes del vehículo. Ok, muchas gracias. Si quieres, hagamos regresemos a donde está, porque muchos, ya somos más de 40 en la sala y muchos de los que ingresaron se perdieron el tema de la RC cruzada, ¿verdad? Que tal vez es importante tomarlo en cuenta. La RC cruzada cubre solo daños a la propiedad. Eso significa que si yo estoy entrando a mi casa y arruino el portón, ¿verdad? ¿Eso está cubierto o no está cubierto? En este caso depende a nombre de quién está la propiedad, ¿verdad? Recordemos de que si la propiedad está a mi nombre, no puedo ser, digamos, asegurado y tercero. Tendría que ser, digamos, de una tercera persona. Por ejemplo, en muchos casos pasa de que estoy ingresando al garage, ¿verdad? Y choco el carro de mi esposa, pero ese está a nombre de ella. Ahí es donde sí podría entrar a cubrir este beneficio, ¿verdad? O esta cobertura. Sí tiene que ser, digamos, un tercero, el propietario de la propiedad a la que yo le hice daño, ¿verdad? No puede ser una propiedad que se encuentre bajo mi nombre o a mi nombre. Ok, eso es importante. Dentro del tema de los beneficios que estamos viendo hasta el momento, abro el micrófono y por favor, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto en el tema de llantas, en el tema? Vemos que si regresamos, Miguel, vemos que aquí está bien, ahí está bien. La responsabilidad civil ya pasa de 1,100,000 a 1,300,000, ¿verdad? Entonces, todas las cotizaciones vamos a tener ese monto nuevo, ¿verdad? De 1,300,000 de cobertura. Luego, si nos vamos una hacia adelante, vemos el tema de la indemnización por muerte de los ocupantes, que ahí tenemos una suma asegurada de 200,000, ¿verdad? Que se puede, que sí está, que no solo se le paga al piloto, sino que se le paga en algún momento a los ocupantes que fallezcan, ¿verdad, Miguel? Correcto, correcto. Que muchas veces tal vez ese es uno de los temas que ha sucedido con otras pólizas, que en el momento solo le pagan al piloto que falleció, ¿verdad? O a los ocupantes.
Si quieres otra, adelantemos. Aquí hay un tema importante, las llaves electrónicas, ¿verdad? Sí, Entonces, este es un tema donde si es robo o extravío, ¿verdad? Si es extravío, no tengo evidencia porque no presenté una denuncia, entonces no hay correcto. denuncia. A pesar de no tener una denuncia, ¿tiene cobertura? Es correcto, sí, porque en este caso el extravío, pues es simplemente no la encuentro, no sé si la dejé olvidada, dónde la perdí, me la robaron, ¿verdad? No existe ninguna evidencia, simplemente no la encuentro, ¿verdad? Entonces eso estaría cubierto bajo bajo este nuevo beneficio, ¿sí? Ahora, en el caso de robo, pues efectivamente, si yo lo reporto a cabina como un robo, sí debe existir una denuncia como tal. Ok, ese es Ujú. uno de los temas que también es nuevo, ¿verdad? Dentro de las coberturas. El Exacto. tema de la rotura de cristales, límite hasta 30,000 quetzales, con deducible de 350, ¿verdad? Que también es un cambio que se dio. Ujú. Eh, el tema de neumáticos, que también cubre aros, ¿verdad? Que ese es uno de Así los es. temas también es interesante, ¿verdad? Que normalmente otras pólizas solo cubren neumáticos, ¿verdad? No cubren el aro, ¿verdad? En este caso sí. Tal vez la suma asegurada es muy chiquita porque ahora tenemos aros carísimos, ¿verdad? Pero ayuda, ¿verdad? La idea es que ayude. Ujú. Así es, así es. Y Eh, al final recordemos, ¿verdad, Wilber? Que cuando también tenemos, porque yo les podría decir, miren, aquí podríamos poner 30,000, 50,000 quetzales, incluso podríamos colocar beneficios con valores mucho más altos. Al final todo también cae en la siniestralidad, ¿verdad? No es simplemente, digamos, como dejar abierto los montos o dejarlos más amplios, sino también lo que buscamos es cuidar la siniestralidad también del asegurado, ¿verdad? A medida que estos beneficios se van ampliando, las sumas aseguradas se van ampliando, también eso podría repercutir en un aumento de siniestralidad. Entonces, lo que cuidamos también es de que de alguna manera el producto maneje cierta estabilidad porque así el asegurado tiene la confianza de que en su renovación pues no va a encontrar un cambio drástico en su tarifa, ¿verdad? Sino es muy probable que pueda hacer que de hecho no existan cambios. ¿Verdad? Entonces, la idea es esa, ¿verdad? De que aunque los beneficios sean, como usted lo dice, ¿verdad? Que puede ser que sean relativamente bajos, la idea también es de que tenga por lo menos un beneficio que pueda también ayudarlos. ok, si quieres seguimos. Tal vez uno de los temas aquí que me pareció interesante es que ahora hay gastos de transporte por colisión. Se recuerdan que en el pasado solo teníamos gastos de transporte por robo del vehículo, ¿verdad? Y otra cosa que me parece interesante es que yo puedo utilizar Uber y las facturas de Uber son reembolsables por ese periodo. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos muchos clientes que cuando meten su carro a reparar, muchas veces tienen mucho tiempo la reparación, ¿verdad? O sea, tenemos 1, 2 o 3 meses y muchos se quejan de que por lo menos algo le deberíamos de dar. Entonces creo que con este Sí. beneficio logramos ese objetivo, ¿verdad? De darle al cliente por lo menos un monto de 3,000 quetzales, que yo sé que no le van a alcanzar si son 3 meses de espera, pues, pero ya le dieron algo para reducir el malestar con relación al tema de que su vehículo no terminan de repararlo o no vienen los repuestos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es correcto. Entonces, ese se vuelve interesante. El tema del gen guardián también era un tema que en algún momento lo platicábamos en el pasado y creo que ya eso ayuda a tener una opción para cuando el cliente vaya a una fiesta, ¿verdad? Y Sí. necesite apoyo de que alguien lo lleve, ¿verdad? Y lleve su carro a su casa y lo lleve sano y salvo, ¿verdad? Entonces, por lo menos parte del objetivo es ayudar al cliente a que no se metan clavos. Me surge la pregunta, Miguel. Sí. Nosotros en la póliza de aseguradora general tenemos el tema de embriaguez y Ujú. el tema del embriaguez establece que si no lo determina un juez competente, no es exclusión, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿permanece igual ese anexo en esa póliza? Así es, sí, sí, sí. De hecho, para nosotros siempre ha sido una exclusión, ¿verdad? Toda vez no se ha dictaminado por un tribunal competente, ¿verdad? Entonces, esa exclusión se mantiene, no hay ninguna modificación al respecto, no establecemos ni siquiera una tabla de, digamos, de grados de alcohol en la sangre, no sujetamos a que, digamos, el ajustador vaya y haga una prueba de alcoholemia al asegurado, ¿verdad? O que lo haga la PNC o que lo haga la PMT, ¿verdad? De ninguna forma,
estas, digamos, de ninguna de estas personas son un juez competente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, aún nos siendo de nuestro conocimiento de que un asegurado se encuentra en estado de ebriedad, nosotros vamos a brindar la cobertura. Pero si eso pasa a un tribunal, ahí es donde ya, digamos, aplica la exclusión. Se mantiene sin ningún cambio, ¿verdad, Will? Ok, perfecto. Pierde el beneficio. Esto Exacto. nos ayuda a evitar que llegue a casos de esos, ¿verdad? Entonces, Exactamente, sí, sí, sí. buenísimo, buenísimo. Si quieres, Ujú. pasamos a la siguiente para que vayamos con lo que íbamos. Yo creo que la idea de este repaso es que los que se incluyeron en la capacitación más tarde puedan ustedes ver los beneficios que tiene Gen Autos de Aseguradora General y que son muy llamativos para nuestros clientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cliente anda buscando opciones que le den un respaldo, tanto si tiene un accidente como si le roban su vehículo, ¿verdad? Y creo que ahora con estos beneficios se complementa. Entonces, aquí tenemos lo de menores, ¿verdad? Que ahora de 18 en adelante aplica la tarifa normal, ¿verdad? Que eso también es una ventaja porque teníamos ese inconveniente. ¿Se recuerdan que si yo no le decía a mi cliente, si no tenía jóvenes como hijos y que era menor de edad, para él menor de edad era menor de 18, ¿verdad? Pero para nosotros menor de edad era menor de 21. Entonces ahí habían clavos que nos daban un problema serio a la hora de un siniestro donde el cliente nos decía, mire, usted no me dijo, y yo estaba viendo el punto de vista de la póliza y él estaba viendo el punto de vista legal, ¿verdad? Que el hijo es mayor de edad a partir de los 18. Entonces ahora como empatamos, ¿verdad? Ahora logramos empatar para evitar ese desgaste que hemos tenido en la experiencia que todos que estamos en esta capacitación muchas veces nos ha tocado vivir, ¿verdad? Entonces, qué bueno, porque eso nos ayuda a evitar ese desgaste y tener claro que la cobertura de mayores de edad va a ser igual a lo que el cliente está pensando, ¿verdad? Entonces, fabuloso, por eso. Los daños de predios judiciales, esto también es importante porque ustedes tenían una cobertura, pero era muy chiquita, ¿verdad? Entonces Sí. creo que ampliarlo es una ventaja. Esto de robo parcial me llama la atención porque esto va incluido dentro de la cobertura, ¿verdad? Y ese es un plus que en algún momento no se tiene muchas veces en el mercado, que es que al cliente si le roban la batería o le roban los aros, etcétera, pues al final las pólizas tradicionales no tienen cobertura, ¿verdad? Entonces, entiendo que este robo parcial está incluido ya dentro de la póliza, Miguel. Es correcto, Wilber. Ya cuando hagamos un negocio nuevo, ya van a encontrar dentro de las cotizaciones y, por supuesto, en la emisión de la póliza, este nuevo beneficio. Ah, ok. Y Ujú. el robo parcial, cuando yo le agrego cobertura, por ejemplo, porque le puse más cosas a mi vehículo, también están cubiertos tanto las cosas adicionales que le puse fuera del vehículo o solo lo que está dentro del vehículo como equipo especial. Buena pregunta. En muchos casos, por ejemplo, cuando son accesorios, ¿verdad? Que le instalan al vehículo, pero que están en el exterior, esos no aplican con bajo una cobertura, digamos, de robo parcial. Están cubiertos, digamos, en el caso de que exista un robo total del vehículo. Ahí sí, por supuesto, esos accesorios que le instalen al vehículo generalmente hacen que exista un aumento en la suma asegurada, el cual efectivamente deben reportar a la compañía y también informarlo, ¿verdad? Si en dado caso, pues es posterior a que se aseguró el vehículo. Entonces, aplicaría solo en caso de que se roben total el vehículo de una forma total, ¿verdad? En un robo parcial no aplicaría, ¿sí? Entonces, es importante que consideren eso. Cuando hablamos de equipamiento que está dentro del vehículo, ¿verdad? Y que sí podría ser considerado como equipo especial. Para esto también existe una cobertura de equipo especial, el cual se puede contratar una cobertura de hasta un 15% del valor del vehículo. Por ejemplo, mi vehículo cuesta 100,000 quetzales y yo le hago una instalación de equipo especial al vehículo que va dentro de la cabina, ¿verdad? Entonces yo puedo contratar hasta 15,000 quetzales de suma asegurada. Eso tiene también un recargo adicional para que pueda optar a la cobertura de robo parcial. Pero estamos hablando específicamente de equipo que va dentro del vehículo. Ahí sí se cubre, Will, pero para todo equipo que esté fuera o accesorios que estén fuera del vehículo no estaría cubierto, a excepción del límite que estamos brindando bajo la cobertura de robo parcial, que aplica solo para batería, retrovisores, aro y llanta repuesto.
Excelente, excelente. Muchas gracias. César Martínez nos pregunta, en el beneficio de cerradura, ¿cómo demuestro que fue como consecuencia de intento de robo? Bueno, en este caso debería existir un daño en la cerradura, ¿verdad? Algún forzamiento debería existir y bajo ese motivo, ¿verdad? Sí debería de informarse a cabina y nosotros tendríamos que hacer la verificación de los daños, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, yo intenté abrir mi carro, ingresé la llave y de repente se me quebró la llave ahí dentro y dañé la cerradura, eso sería diferente a un forzamiento, ¿verdad? Entonces, sí debe existir como una evidencia y de esa forma es como podríamos verificarlo. Si en dado caso no existe un daño, digamos, a la cerradura, entonces, de esa forma, pues, simplemente no, la cerradura si no tiene daño, pues no habría nada que reclamar, ¿verdad? Entonces, ese sería el sentido, ¿verdad? Intentaron robarme, existe un daño a la cerradura, ¿verdad? Y por eso es que estoy reclamando, ¿verdad? Y si yo sé que fue por un intento de robo, entonces de esa forma es como lo tendría que reportar a cabina, ¿verdad? Intentaron robarme porque existe un daño, ¿verdad? Debería ser algo visible. Ok, perfecto. Ujú. Si quieres, continuemos. Muy Si bien. alguien más tiene una duda, por favor, la idea es, aprovechando que está Miguel, nos pueda ayudar a resolver esa duda. Si no hay dudas, seguimos entonces. Bueno. También tenemos el beneficio de licencia vencida. Este beneficio se sigue manteniendo como lo hemos manejado de hasta 12 meses de vencimiento, ¿sí? La cobertura de grúa, acá sí es importante que consideremos que hay una modificación. Anteriormente la cobertura de grúa estaba ilimitada, tanto para Guatemala como Centroamérica. Sin embargo, hemos aplicado una modificación de que ahora en Centroamérica se va a limitar la grúa hasta 6,000 quetzales, ¿sí? Siempre vamos a mantener la cobertura, incluyendo los gastos de maniobra, ¿verdad? Pero sí limitada en Centroamérica hasta 6,000 quetzales. En Guatemala siempre se va a manejar de una forma ilimitada, ahí no tenemos ningún inconveniente. Cuando nosotros hacemos también una modificación al límite de grúa en Centroamérica es porque también lo que, lo que buscamos es de que el asegurado pueda, en dado caso tenga algún daño a su vehículo, pues él se dirija, digamos, hacia un taller cercano y pueda hacer la reparación del vehículo, ¿verdad? Y de esa manera, pues él pueda continuar con su marcha. La verdad es de que en Centroamérica el costo de la grúa es bastante elevado, ¿verdad? Y parte de la idea también, como les decía anteriormente, ¿verdad? Es también cuidar la siniestralidad. A medida de que nosotros dejamos abierto, digamos, el beneficio, también las siniestralidades, digamos, van a aumento, ¿verdad? Y eso finalmente, pues también afecta al asegurado porque también le puede provocar cambios en su tarifa. Entonces, la idea de limitarlo es de que el asegurado, de alguna forma, pues pueda hacer las correcciones que correspondan a su vehículo y de esa manera, pues, digamos, el límite de la cobertura de grúa, pues, sirva específicamente para hacer un traslado corto, ¿verdad? Y no un traslado, digamos, estoy en Honduras y quiero traer mi vehículo hasta Guatemala, ¿verdad? Ese costo del traslado es bastante elevado, ¿verdad? Entonces, la idea es de que si es una reparación que lo pueda hacer, aunque sea en otro país, ¿verdad? La pueda trabajar de esa forma. Eh, por eso es que estamos haciendo un límite, ahora estamos aplicando, perdón, un límite para el resto de países, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, recuerden, siempre está ilimitado, pero en Centroamérica ya está limitado hasta 6,000 quetzales. Ok, tal vez con relación a la grúa, Ivette nos pregunta, ¿el servicio de ¿Sí? grúa ilimitado en Guatemala no importa la razón? Es decir, si es por daños mecánicos, por ejemplo, Correcto. En este caso está cubierto por desperfecto mecánico o por colisión. en forma ilimitada. Sí, así es. Ok. Ujú. Bueno, otro beneficio que tenemos ahora es que anteriormente la asistencia en viajes y traslados al punto de destino al asegurado, pues estaba limitado a partir del kilómetro 25, es decir, de que si en el kilómetro 26, por ejemplo, el asegurado se quedaba porque tenía algún desperfecto mecánico su vehículo, ¿verdad? Y no llegaba hacia su lugar de destino, pues nosotros podríamos brindarle la asistencia de un vehículo, ¿verdad? Para trasladarlo a él hacia su lugar de destino junto con sus ocupantes
y de esa manera él podía llegar a su lugar de destino y nosotros trasladar el vehículo a donde lo indique, ¿verdad? O lo pudiera indicar. En este caso, ahora estamos eliminando, digamos, ese limitante de que sea a partir del kilómetro 25. Ahora ya no existe, eh, digamos, esa condición. Entonces, por ejemplo, yo estoy en zona 10 y me dirigía de repente a zona 14, ¿verdad? Y me quedo a mitad del camino, entonces ahí puedo pedir que una asistencia, por ejemplo, de que se lleven mi vehículo al taller para que lo revisen, ¿verdad? Y yo voy, no sé, de repente a una reunión en zona 14, entonces puedo pedir que me lleven y que me trasladen a zona 14 para que yo llegue a mi lugar de destino, ¿verdad? Entonces, como les digo, anteriormente aplicaba a partir del kilómetro 25, ahora se elimina, digamos, esa condición y ya queda de una forma abierta. Adicionalmente, también tenemos la cobertura de daños mecánicos consecuenciales. Esta cobertura aplica con un límite de hasta 10,000 quetzales y para esta cobertura pues aplica un deducible de daños propios. Tal vez un tema, Miguel, Ujú. explícanos el tema de daños mecánicos consecuenciales, ¿a qué se refiere? Porque muchos tal vez no tienen claro el tema. Claro, con todo gusto, Wilber. Bueno, cuando nosotros hablamos de un daño mecánico consecuencial, es que el vehículo sufra como tal un daño mecánico. Recuerden que al final el seguro lo que cubre es un daño directo, ¿verdad? Que sufra la estructura del vehículo, mientras que el daño mecánico, pues básicamente le causa un daño al motor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay un típico ejemplo de que yo iba en camino, no sé, me pasó en un caso, de hecho, fue un ejemplo donde dice que se pasó el bordillo del asegurado y pasó lastimando, por ejemplo, la aceitera, ¿verdad? Rompió la aceitera y se le fue perdiendo aceite en el camino al asegurado, ¿verdad? Pero como eso, igual la computadora del vehículo, ¿verdad? El tablero no lo marca de una forma inmediata, sino hasta a medida que lo va perdiendo, pero digamos que no fue algo de lo que se percatara el asegurado y si continúa la marcha y eso le provoca un daño al motor, entonces bajo esta cobertura de daño mecánico estaría cubierto. Es decir, existió un daño primario que fue, digamos, el golpe que sufrió como tal la aceitera, ¿verdad? Que eso estaría cubierto dentro de la cobertura de daños propios, toda vez supere deducible, ¿verdad? Pero si eso adicional le causó un daño al motor, ¿verdad? Entonces, bajo esta cobertura estaría amparado, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el daño mecánico consecuencial. Es decir, que primero mi vehículo sufre un daño directo y a consecuencia de ese daño directo, el motor del vehículo, por ejemplo, sufrió algún daño mecánico, ¿sí? A eso se refiere. Muchas Sí, gracias, Miguel. muy Oscar bien. nos pregunta, para los cristales originales, ¿tiene que Ujú. traer récord de agencia y hasta cuántos años cubre? No, para ese caso no existe un récord como tal. Lo que pasa es de que, por ejemplo, si nosotros desde el momento de la inspección hacemos o verificamos, ¿verdad? Y tal vez no solo desde el momento de la inspección, ¿verdad? Por ejemplo, cuando me hacen el reclamo del cristal y cuando hacemos la verificación de daños, notamos que efectivamente el cristal que estaba instalado en el vehículo es original, de esa forma es como nosotros vamos a reemplazar el cristal, ¿sí? Eso no está sujeto a que si el vehículo es de agencia o si lo he llevado siempre a la agencia, ¿verdad? Sino es si el cristal es original, le voy a poner un original. Si es alternativo, cuando hacemos la verificación de daños, nosotros vamos a reemplazarlo también por uno alternativo, ¿verdad? Es ahí donde vamos a identificar entonces el tipo de cristal del que se trate, ¿verdad? Entonces no depende, digamos, de ninguna otra condición. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, otros beneficios adicionales que estos en realidad aplican, digamos, a la parte de reclamos, ¿verdad? Es de que para indemnizaciones por pérdida total, Aseguradora General garantiza que el pago de este pues se realice en un plazo máximo de hasta 5 días hábiles, ¿verdad? Esto pues esperamos que se pueda cumplir toda vez el vehículo o el asegurado no tenga ningún gravamen, ¿verdad? Y en ese sentido decimos, toda vez cumplan ya con la papelería, esté todo en orden, nosotros esperamos en 5 días hábiles realizar el pago de la indemnización por pérdida total, ¿sí? Entonces, acá también estamos llegando con un compromiso en cuanto al tiempo, el tiempo estimado para que el asegurado reciba su indemnización, ¿sí? Este es un cambio y es un compromiso que nosotros
estamos ahora estableciendo y si queremos cumplir, ¿verdad? Como decimos toda vez, no haya ningún gravamen ni nada que nos detenga el hecho de poder realizar el pago de la indemnización, ¿sí? Adicionalmente, también tenemos el pago inmediato en el lugar del siniestro. Este es un monto hasta 10,000 quetzales y el beneficio, digamos, lo va a tener tanto el asegurado como el tercero. Si en el lugar del accidente dice, yo no quiero saber ningún tema de llevarlo a un taller de red o de hacerlo, yo quiero repararlo por mi cuenta, ya sea si lo diga el tercero o el asegurado, quiero que me paguen en este momento, nosotros vamos a poder realizar el pago de una suma de hasta 10,000 quetzales, ¿verdad? Siempre eso es de acuerdo a que sea autorizado por el área de indemnizaciones, ¿verdad? En el lugar del accidente se establece si efectivamente lo podemos hacer y nosotros estaríamos pagando hasta ese límite, ¿verdad? Obviamente si es menor, pues también lo daríamos, pero ahora tenemos ese beneficio, ¿verdad? También tenemos el pago directo en agencias. Anteriormente, el pago directo en agencias aplicaba solamente a vehículos con antigüedad de hasta 2 años. Ahora con este beneficio, pues pueden ingresar vehículos con antigüedad hasta 3 años. Yo creo que ahora ya existen modelos 2027, entonces, por ejemplo, ahora aplican modelos 2027, 26 y 25 que pueden ingresar en automático a talleres de agencia, ¿sí? Y en esa parte, pues siempre, pues dependiendo de las condiciones del reclamo, pues ya sea que el asegurado solamente tenga que pagar su deducible, ¿verdad? El resto lo cubre la compañía. Ok, tenemos una duda de Freddy. Freddy nos dice, en caso de vidrios que llevan sensores y hay daño al cristal, ¿cómo se maneja el caso del sensor del vidrio? Eso también está cubierto, no hay ningún inconveniente con esa parte, ¿verdad? Lo que pasa es que al final el sensor, digamos, es aislado al cristal. No es el cristal el que necesariamente tiene el sensor, sino es otro componente. Es otro componente el que, digamos, activa, digamos, por ejemplo, yo sé que está el sensor de lluvia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el sensor es otro componente que de alguna forma está aislado al cristal, ¿verdad? Entonces, sí va en conexión con este, pero se trata de otra parte, ¿verdad? Si se daña el sensor, pues entonces ya tendríamos que ver si ahí aplicaría la cobertura de daños propios, ¿verdad? Pero si solamente es el cristal, se reemplaza el cristal y el sensor sigue funcionando normal, entonces eso funcionaría con total normalidad. Ahí no habría ningún problema. Sí, pues, ok. Dentro del tema de, me imagino que es el reclamo, César Martínez nos dice, en caso de destrucción total o robo, la pérdida está completa. Si no pagan en 5 días, ¿qué ocurre? La verdad es que no tenemos, digamos, como una alternativa, como algunos que dicen, si nos tardamos más, su deducible es el 50%, el 30%. En definitiva, no tenemos, digamos, como alguna mejora para el cliente o algo con lo que podamos reemplazar ese tiempo, ¿verdad? Pero sí garantizamos los 5 días. Si en dado caso tuviéramos particularmente algún reclamo que supere los 5 días, tendríamos que ver por qué no estamos cumpliendo con el tiempo, ¿verdad? Pero la promesa es cumplir con 5 días. No tenemos, digamos, otro beneficio, digamos, si no llegáramos a cumplir con ese tiempo. Ok. Pero muy buena pregunta, lo vamos a presentar al área de indemnizaciones para saber qué haríamos si nos llegara a pasar. Muchas gracias. Ivette nos pregunta, ¿Aseguradora General tiene alguna promesa de tiempo de respuesta ante un siniestro? Digamos, en el lugar de emergencia, Sí, creo que es. sí, ¿verdad? Si se trata de eso, pues, lo que pasa es que todo depende de nosotros, digamos, en la experiencia dentro de, digamos, del perímetro de la ciudad, garantizamos un tiempo de atención entre 20 hasta 40 minutos, ¿verdad? Siempre vamos a depender de factores como el horario, ¿verdad? Si son horas pico, aunque ahora en Guatemala a toda hora es hora pico, ¿verdad? También condiciones de clima, si hay lluvia, ¿verdad? El lugar donde se encuentra el asegurado, cómo se pudo haber suscitado también el siniestro, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones, si no dejan pasar, ¿verdad? Es un poco complicado, digamos, también el acceso. Cuando hablamos de asistencias a nivel departamental, la garantía es atenderlos en máximo 1 hora, ¿verdad? Pero siempre decimos que este tiempo puede variar de acuerdo a las condiciones que anteriormente les mencionaba. Sin embargo, de igual manera, digamos, nosotros en experiencia atendemos las emergencias
bajo ese tiempo, ¿verdad? De igual manera, no manejamos ningún beneficio adicional si en dado caso llegáramos a tener algún atraso en la atención. Pero como repito, en la experiencia, algunos atrasos se han dado porque, por ejemplo, en un caso nos sucedió de que se incendió un vehículo y como estaban los bomberos, no permitían que ingresáramos o que llegáramos hasta el lugar del siniestro, ¿verdad? Entonces eso no nos garantizaba a nosotros también el hecho de cumplir y llegar oportunamente cuando el asegurado nos lo reportó, ¿verdad? Entonces todo depende de que también las autoridades nos colaboren para que nosotros podamos también llegar hasta el lugar del siniestro, ¿verdad? Y como repito, tiene también que ver las condiciones y el lugar donde se haya suscitado el siniestro. Ok, Elena nos pregunta si incluye alguna asistencia a hogar el producto. Sí, efectivamente, a través de Genassist nosotros también tenemos asistencia en el hogar. Esto no lo mencionaba por acá porque no hemos, no hemos hecho ningún cambio, pero efectivamente tenemos la asistencia en el hogar, que en este caso aplica servicios como plomería, electricidad, cerrajería y también cristales. En ese sentido, digamos, estos servicios se brindan solamente como mano de obra, ¿verdad? Todos los materiales que se necesiten para la reparación o la atención, digamos, de la asistencia corren por cuenta del asegurado. Son solamente 3 eventos al año con un límite de hasta 400 quetzales, ¿sí? Entonces, está limitado, como repito, solamente a que nosotros brindemos y prestemos la atención y servicio de una persona que se especialice en cualquiera de estas 4 ramas y no cubrimos los materiales que se necesiten para la atención. Perfecto. Carlos nos pregunta, ¿pagan los timbres en cualquier agencia si está dentro de los 3 años de antigüedad? Sí, es correcto, todavía sea un taller de red, de hecho, vamos a hacer el pago de timbres nosotros en directo. Si es bajo reembolso, aplica eso sí, corre por cuenta del asegurado. Ok. Y también Carlos nos dice, ¿pueden ampliar el tema de ebriedad mientras no sea dictaminado por un juez competente? Sí, claro, con mucho gusto. En este caso, digamos, la exclusión es bastante clara y determinante. Dice que si en dado caso el asegurado se encuentra en estado de ebriedad, la compañía no va a cubrir, toda vez sea dictaminado por un tribunal competente. Eso significa de que si al asegurado lo trasladan a un tribunal, automáticamente pierde el beneficio de que nosotros le podamos brindar la cobertura. Como lo mencionaba también anteriormente, a diferencia de otras compañías, nosotros no hacemos ninguna prueba de alcoholemia, ¿verdad? Ni tampoco aceptamos, por así decirlo, la prueba de alcoholemia que le pudiera hacer la PMT, la PNC, ¿verdad? Tampoco nuestras condiciones en póliza tampoco están sujetas a determinada cantidad de grados de alcohol en la sangre. No existe ninguna tabla donde nosotros digamos, bueno, si estaba con cierta cantidad de grados de alcohol en la sangre, tiene cobertura, si se pasa de esta cantidad de grados es doble deducible, o si se pasa de esta cantidad pierde la cobertura, de ninguna forma, ¿verdad? Toda vez el asegurado no sea remitido a un juzgado, nosotros siempre vamos a cubrirlo, ¿sí? De hecho, recientemente tuve un caso donde un amigo mío, ¿verdad? Iba pues, saliendo de una fiesta y era algo tarde y él dice que se tomó 3 cervezas, ¿verdad? Y por la hora, ¿verdad? Y estaba desvelado, se quedó dormido así en cuestión de segundos y perdió el control del vehículo, ¿verdad? Se pasó a la otra vía, se fue a estrellar en otra casa. El vehículo, digamos, se le reventaron todas las bolsas de aire. Cuando llegó nuestro ajustador, pues sí se percataron, ¿verdad? De que el asegurado pues iba en estado de ebriedad, eh, cosa que de hecho anotaron en el informe del siniestro. Sin embargo, no hubo de verdad nadie que reclamara, ni siquiera la persona de la casa donde se fue a chocar, no salió nadie. Imagino que la casa o no estaba habitada o de repente la utilizaban de oficinas, porque por el sector pareciera que no era como tal, digamos, de un área residencial. Entonces nadie salió a reclamar, no pasó nada. En el informe sí se establecía, ¿verdad?, que estaba en estado de ebriedad porque él así lo había declarado, de hecho. Y como no llegó ni siquiera la policía y como tampoco fue remitido a un tribunal, nosotros continuamos con el proceso normal de reclamo y al final el vehículo fue declarado pérdida total y le pagamos ¿cómo se llama? El vehículo como pérdida total, ¿verdad? Le pagamos la
total indemnización, ¿verdad? Entonces, acá notamos que hay un claro ejemplo, ¿verdad? De que si el asegurado no es remitido a un tribunal y nosotros, aunque sepamos de que está en estado de ebriedad, nosotros en la póliza no tenemos esa condición, no tenemos ninguna condición donde tengamos necesariamente que hacerle una prueba para dictaminar de que estaba en estado de ebriedad. Nosotros no lo tenemos establecido de esa forma en nuestra póliza y la exclusión, como digo, está dentro de las condiciones de la póliza, no está sujeto a un costo adicional de prima, no está sujeto a ninguna otra condición, ¿verdad? Entonces, yo les digo, está cubierto, ¿verdad? Toda vez no lo trasladan a un juzgado, toda vez no lo dictamina así el juez, ¿verdad? Entonces, no sé si con esta explicación estamos bien o si hay alguna duda adicional. Creo que quedó muy claro, Miguel, creo que quedó muy claro. También Carla nos pregunta, en caso de pérdida total, cuando el asegurado quiere quedarse con el salvamento, ¿cómo lo manejan? ¿Tienen prioridad el asegurado y bajo qué términos lo manejan? Lo que sucede es de que cuando el asegurado se quiere quedar con el vehículo ya no se realiza como tal un pago de pérdida total, sino es un pago de pérdida parcial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los casos que yo he visto dicen que se establece una pérdida parcial. Al final llegan a una negociación de cuál sería el monto que se indemnizaría y el asegurado se puede quedar, digamos, con el vehículo. Pero sería bajo una modalidad de pago parcial, no es una pérdida total. Perfecto. Carla también nos dice, pago inmediato por 10,000. Para cumplir con este beneficio tiene que ver la hora del siniestro. Hay quien apruebe el pago en horario después de las 5 a 8 de la mañana del día siguiente. No, lo que pasa es que nosotros también tenemos personas que atienden después de las 5 de la tarde, así que no está sujeto a ningún horario. Perfecto. Elena nos pregunta, ¿autos de marca Sanyong, Corrado, son asegurables? Cuando, digamos que ahora hay cualquier cantidad de marcas de vehículos en el mercado, ¿verdad? Y cada día salen nuevos, sobre todo los que son de los chinos, ¿verdad? Que hay varios, de hecho hay híbridos eléctricos entre otros. Lo importante de todo esto es de que si son vehículos que tienen una agencia que los respalde acá en Guatemala, les puedo decir que sí son asegurables, ¿verdad? Entonces, ese es el factor principal que debemos considerar. Si el vehículo como tal no tiene una agencia que respalde, digamos, y que dé garantía de repuestos, de hecho, de atención en sus talleres, yo les diría que en ese sentido, pues no podríamos asegurarlos. Nos ha pasado mucho de que ahora traen vehículos importados, que son nuevos, pero son importados, y de hecho son marcas reconocidas como Kia, visto Hyundai, BM, Audi, de hecho. ¿Verdad? Nosotros sabemos que existen aquí las agencias, ¿verdad? Pero como no son vehículos que son traídos directamente de estas concesionarias o de estas agencias, entonces no son vehículos que tengan como ese respaldo de la agencia. Entonces, aunque sean nuevos, aunque sean marcas reconocidas, pero no están avalados o traídos por una agencia, les diría, no podríamos asegurarlos. Ese sería el punto, ¿verdad? De que si no tenemos una agencia que lo respalde, no podríamos asegurarlos. Ok, pero para el tema de vehículos que no son de agencia, ¿cómo se trabajan? En el caso de que no sean vehículos de agencia, como estos, en el caso, por ejemplo, si son igual nuevos o si son usados, pues está sujeto también a que nuestra área de inspecciones lo autorice y el área técnica también. ¿Verdad? Como repito, existen algunas marcas que no son conocidas, entonces lo evaluamos con el área técnica y si ellos nos dicen que podemos asegurarlo, pues también podríamos hacerlo. ¿Verdad? Realmente no es algo que esté como tal establecido o digamos un no, ¿verdad? Sino está sujeto siempre a evaluación. Me imagino que es por el tema de la parte de la agencia, ¿no? Del servicio de la agencia, ¿verdad? Si no viene de la agencia, no va a tener ese plus, ¿verdad? Exactamente. No necesariamente no se va a asegurar, sino que lo que va a suceder es que no le vamos a dar el beneficio del tema de la agencia, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, Oh, ese sería el problema, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de eléctricos, estamos hablando también de otro tema, ¿verdad? En el caso de vehículos eléctricos,
De hecho, se aseguran bajo otras condiciones. En algunos casos, bueno, y anteriormente, si el asegurado no tenía, por ejemplo, cartera, no lo estamos asegurando, ahora sí los podemos asegurar. Igual, siempre esperamos de que exista un respaldo de agencia, pero como repito, también las condiciones son distintas. Condiciones, me refiero específicamente a la tarifa. Puede ser Ok, que entre bajo el producto y en auto, pero la tarifa sí puede ser mucho más cara. ok, estamos asegurando vehículos eléctricos, Miguel, Sí, sí lo estamos haciendo. siempre y cuando tenga una agencia reconocida, me imagino. Exactamente. En eso, puntualmente, sí es necesario que tenga la agencia reconocida para que nosotros podamos asegurarlos. Si no, no podríamos hacerlo. Ok. Ujú. Alejandro nos pregunta, buenos días, ¿cómo pagaría en este caso el ejemplo donde se puso que el amigo se paga en valor pactado o se paga en valor real de mercado? Me imagino que es el caso que hablamos de tu amigo que se estrelló en la casa. Ya, en este caso, depende de condiciones de póliza, ¿verdad? Si el asegurado contaba con el beneficio de valor pactado, pues se le realiza el pago sobre, sobre esa base, ¿verdad? Sobre el valor pactado, sin ningún inconveniente. Realmente no existe ninguna diferencia, digamos, o algún cambio en condiciones, aunque haya sido nuestro conocimiento que estaba en estado de ebriedad. Y de hecho, esta póliza tenía valor pactado, entonces se le pagó la suma asegurada que habíamos establecido. Ahí no hubo ningún cambio. Excelente. Alejandro Ujú. también nos pregunta, en caso de vidrios que cubren techo panorámico, quemacocos, ¿cómo cubren este riesgo? Para explicar los detalles de cómo cubrirlo. Ya en este caso, todos los techos panorámicos forman parte del vehículo, digamos, en el sentido de, como tal, de la estructura o el chasis y del chasis. Entonces, aplica la cobertura de daños propios. Acá no aplica cristales. No podrían cubrirlo a través de ese sublímite. Ah, ok. Ujú. Sería a través de los daños que pueda suceder con lo que pasó, ¿verdad? Que de repente le cayó un coco, ¿verdad? Pensemos, ¿verdad? Que alguien o de una palmera se cayó un coco y destruyó no el windshield, sino el vidrio panorámico. Ajá. Entonces, Sí. eso ya Ahí entra aplica. dentro de un Ahí riesgo aplica. accidental. Ujú. Ah, ok, Bajo daños propios aplicaría, no bajo el sublímite de cristales. ah, ok, perfecto. Ujú. Telma tiene una duda. Cuéntanos, Telma, tú levantaste la mano. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Gracias, licenciado Wilber. Gracias por todo, Miguel Ángel. Está muy interesante. Entre las marcas que usted estaba nombrando para los vehículos, el Ford entra. Ford realmente es una marca que hemos manejado sin ningún inconveniente, tanto rodados como de agencia, así que sí, sí se podrían asegurar. Perfecto. Mm. Gracias. Y entre los cabezales y las camionetas extraurbanas también entran con ustedes. Cuando hablamos de cabezales, nosotros manejamos, digamos, otro producto, no sería específicamente el de Llenauto, pero sí podemos cotizarlo con mucho gusto, tiene condiciones particulares y muy específicas. Y en el caso de buses extraurbanos, esos no los aseguramos, ¿verdad? Cuando son vehículos que tienen, digamos, remuneración, no aplica por nuestro lado ningún tipo de producto donde podamos asegurar. Y con respecto a las motos, están asegurando. Sí, motocicletas podemos asegurar bajo dos modalidades. Si son con sumas aseguradas menor a 35,000 quetzales, pueden ser aseguradas mediante inclusión. Eso significa de que el asegurado ya tiene que tener cartera y póliza de automóviles contratada con nosotros para que podamos brindar una cobertura y aplicaría solamente motocicletas que sean de uso particular. Si las motocicletas son de sumas aseguradas eh, iguales o superior a 35,000 quetzales. Nosotros tenemos también un programa específico para motocicletas de alta gama, le llamamos, y esas sí Ajá. pueden ser aseguradas de forma individual, no es necesario que el asegurado cuente con cartera ya previamente. Y una persona que quiera asegurar de 18 años una moto, ¿se puede? Sí, sí, solo que tiene que contratar la cobertura de menores, ¿verdad? Ahí sí es con un recargo adicional, porque nuestra cobertura Exacto. aplica a partir de 21 años. Ujú. Ahí tendría que tener una responsabilidad alguno de los padres. Eh,
Yo creo que no, porque él ya puede tener licencia, porque ya sería mayor Sí, de edad. Por ejemplo, si estamos hablando de así. un mayor de 18 años. Si fuera menor de 18 años, pues eso, digamos, es también responsabilidad de los padres, entiendo, solo para el trámite de la licencia, pero por nuestro lado, si contrata la cobertura, nosotros sin ningún inconveniente se lo podemos dar, toda vez tenga licencia. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones nuevamente. Muchas Bonita gracias. su capacitación. Gracias, Wilber. Feliz día. Con todo gusto para servirle. Gracias, Telma. Y también nos pregunta Ivette si se cubren vehículos que dan servicio de Uber. Buena pregunta. No, no los podemos asegurar. Como política de suscripción están excluidos los vehículos que son utilizados como Uber. De hecho, si un asegurado actualmente tiene su vehículo como particular, ¿verdad? Y está asegurado en Genauto y lo llegara a utilizar como Uber, eso es una agravación de riesgo y si es motivo de, ¿cómo se llama? Es un motivo para declinar cobertura. Entonces, ojo con eso. Si un asegurado quiere hacer uso de su vehículo como Uber, bajo las condiciones de Genauto, no está cubierto. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Miguel. Con todo gusto, Wilber. Antes de pasar a las exclusiones, quería comentarles también de que todos estos beneficios que ya mencionamos, ¿verdad? Que de hecho son beneficios que se integran al programa y también algunos que tienen aumentos en sumas aseguradas, ¿verdad? Siempre la pregunta es, ¿y esto cuánto nos va a costar? ¿Verdad? Estamos manejando exactamente la misma tarifa, les puedo decir. Estamos manejando la misma tarifa que hemos venido trabajando al menos en el último año. De hecho, tuvimos un cambio en la prima mínima. Anteriormente la teníamos en 2,600, entonces ya con este refresh que le damos al producto también estamos haciendo una modificación y ahora la prima mínima queda en 2,480. Hablo de prima mínima neta, ¿verdad? A eso le adicionamos gastos, recargos y aplica por fraccionamiento masiva, ¿sí? Entonces, como notamos, es un producto bastante robusto, ¿verdad? Estamos agregando nuevos beneficios, nuevas coberturas, ampliándolas, de hecho, y no le va a costar más a la asegurada, ¿verdad? De hecho, hasta le podría costar menos si estamos hablando de vehículos que podrían oscilar entre sumas aseguradas menores a 50,000 quetzales, ¿verdad? Porque podrían caer en prima mínima, entonces ya la mínima no queda en 2,600, sino en 2,480, ¿verdad? Entonces es un beneficio también para la asegurada, ¿verdad? Ahora sí, paso a las exclusiones. Bajo el producto de todo riesgo, nuestras exclusiones solamente son 17 exclusiones, a diferencia de una póliza de riesgos nombrados, que pueden ser entre 34 y 37 exclusiones. Entonces, es importante que consideren que también cuando vendemos un producto de todo riesgo, también le estamos vendiendo al asegurado menos exclusiones. Y creo que otra medida que deben considerar también es de que bajo una póliza de riesgos nombrados, si el riesgo como tal no está nombrado dentro de la póliza, no está cubierto, ¿verdad? Mientras que en la póliza de todo riesgo, si no está excluido, está cubierto, ¿verdad? Son 17 exclusiones, no quisiera, digamos, como extenderme a explicar cada una de ellas, pero de igual manera, si ustedes tuvieran alguna duda, con todo gusto las podemos ampliar, pero sí quisiera por lo menos hacer mención de algunas. Por ejemplo, acá en la exclusión número 2, que habla de la carencia de licencia o 6 meses de vencida, ¿verdad? Acá como podemos ver, anoté que está modificada. ¿Por qué está modificada? Porque como lo vimos anteriormente, la licencia vencida ya no es solo 6 meses, sino es hasta 12 meses, ¿verdad? Entonces, parcialmente, digamos, esta exclusión se modifica, ¿verdad? También lo que hablábamos del estado de ebriedad, de alguna manera, si no está dictaminado por un tribunal competente, está cubierto, ¿sí? También tenemos la exclusión 12, que es conductores menores de 21 años, está modificada. Básicamente, ahora nuestras pólizas ya cuentan con la cobertura de menores de 21 y de hecho mayores de 16 años, ¿verdad? Entonces, básicamente les podría decir que se elimina esta exclusión totalmente, lo que hace que nuestra póliza entonces ya no tenga 17 exclusiones, sino tenga 16. El robo parcial, también como exclusión 13, también está parcialmente modificada porque como pudimos ver anteriormente, también con el nuevo beneficio que damos de robo parcial, también estamos brindando entonces cobertura. Entonces, parcialmente también está modificada, ¿verdad? Entonces, acá les dejo las exclusiones. Ustedes me dirán si tienen alguna duda o si gustan que amplíe alguna en específico, ¿verdad? Pero está, por ejemplo, el dolo mala fe,
Ya hablamos de la carencia de licencia o 6 meses de vencida, desgaste o descompostura de piezas mecánicas o eléctricas, falta de resistencia, pérdida indirecta o consecuencial, fraudes al asegurado, establecimientos relacionados con vehículos, responsabilidades penal o criminal y el estado de herida. ¿De alguna de estas tendrán alguna duda, alguna que quieran que ampliemos? Con mucho Edwin, gusto. buenos días. Un gusto saludarte, Edwin. Edwin tiene una duda. Por favor, Edwin, adelante. Gracias. Buenos días a todos. Regresando un Bien, poquito a la explicación anterior de los daños consecuenciales, Miguel, uh-huh. nos gustaría que lo ampliaras, porque mencionaste solamente si la caja recibe un golpe, pasa sobre una piedra o un golpe y más adelante se funde. La caja obviamente tiene cobertura, pero ¿solo ese limitante tiene o hay más amplitud con el daño consecuencial? Lo que pasa es que cuando hablamos del daño consecuencial es específicamente un daño mecánico, ¿verdad? Si no se refiere, o sea, digamos, si el daño consecuencial no es mecánico, no estaría cubierto. Entonces tiene que ser específicamente un daño que mecánicamente haya sufrido el vehículo, ¿verdad? Por eso hablaba del motor, ¿verdad? Porque en esa parte es donde existen partes mecánicas que efectivamente podrían ser dañadas a consecuencia de un daño directo, ¿verdad? Mira, y en el Entonces, caso, perdón, Miguel, perdón, sí, sí. en el caso de que se deshace una llanta, Uh-huh. se deshace una llanta y cause daños a personas o a propiedad, ¿cómo quedaría ese caso? Bueno, en este caso, por ejemplo, si le causa daño a una propiedad, estamos hablando de que ya pasa a otra cobertura que sería responsabilidad civil, ¿sí? Entonces, se me zafó la llanta, ¿verdad? Mi carro sufrió algún daño, ¿sí? Pero digamos que en primer lugar yo causé un daño a terceras personas y eso estaría cubierto bajo la responsabilidad civil. Pero los daños a mi vehículo como tal no, porque habría que determinar por qué motivo es que se les zafó la llanta, por ejemplo, si yo acabo de hacerle servicio, si yo le cambié la llanta o qué fue lo que pudo haber sucedido para que esa llanta, digamos, se saliera. Nos pasó en un caso donde el vehículo era nuevo, ¿verdad? Se le zafó la llanta. ¿Ya? Entonces, en este caso, el asegurado reclamó directamente a la agencia, ¿verdad? Porque él ni siquiera había tocado esa llanta, ¿verdad? Esa llanta era relativamente nueva, en sí, el vehículo era nuevo, pues, ¿verdad? Entonces, ahí habría que determinar la responsabilidad de quién sería el hecho de que se zafe una llanta, ¿verdad? Entonces, eh, digamos que ahí tampoco hablo de que sea como tal un daño mecánico, ¿verdad? Sino es simplemente yo causé un daño a la propiedad de terceros, pero también mi vehículo sufrió un daño, ¿verdad? Pero no es un daño mecánico ni consecuencial. Muchas gracias. Con gusto, Laura. Miguel, Elena nos dice el valor pactado, ¿cuánto tiempo se conserva? Nosotros lo estamos otorgando con vehículos que tengan una antigüedad hasta 20 años. A partir del año 21 se pierde el beneficio. Ya no aplica el valor pactado. Ok, Uh-huh. muy bien. Y Ivette, la presentación que estamos ahorita la estamos grabando, entonces va a quedar una grabación de la misma. Así es que en pocos días les voy a estar enviando la grabación para que ustedes la tengan, ¿verdad? Para que todo esto quede como material de soporte para ir viendo cualquier duda. Y si tienen cualquier duda, por favor también nos pueden llamar y se pueden comunicar con Mutual. Recuérdense que Mutual esa es su función, ¿verdad? Ser una estructura que dé soporte, de apoyo y está en coordinación con Miguel para lograr que el servicio que les demos sea un servicio de primera calidad, que ustedes estén dándole una atención a sus clientes. Recuérdense que también tenemos un área de reclamos que le da seguimiento a todos los casos de reclamos que pudiéramos tener de dichos clientes. Entonces, parte del objetivo es ser esa estructura que les dé soporte y que les dé apoyo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Ivette, por el comentario y la idea es que esta información y también le vamos a pedir a Miguel, aprovechando que estamos en este tema, que nos mande la presentación de las mejoras para que nosotros también podamos compartir tanto el video como la presentación de las mejoras, para que tengamos de una forma fácil revisar, ¿verdad? Las mejoras que se han hecho en el programa. Entonces, Miguel, tal vez nos mandas la presentación de las mejoras para que nosotros los compartamos. Sí, Wilber, claro que sí, con todo gusto.
yo se las comparto. Perfecto, entonces no sé si tengan alguna duda más. Creo que aquí termina la presentación, ¿verdad, Miguel? Sí, es correcto, Wilber, ahí estaríamos finalizando hoy. Ok, pues muchas gracias, Miguel. Gracias a todos por haber estado con nosotros. La idea es que vean los beneficios, vean las ventajas y que podamos tener a nuestros clientes en un programa que le ayude y le respalde para cualquier siniestro que pueda tener, ¿verdad? Entonces, un aplauso para Miguel. Muchas gracias, Miguel. Gracias por el... Muchas gracias a ustedes. No, gracias por el Muchas espacio. gracias, Wilber. Que Dios le Muchas bendiga. gracias Gracias, Miguel. por tu tiempo, Gracias, Miguel. Iván. Gracias por Muchas eso. gracias y buen día a todos. Muchas gracias a todos los que participaron en Gracias. esta capacitación. Recuérdense, uno de los temas importantes de todas las semanas es que estemos constantemente afilando el hacha, ¿verdad? Nuestra capacidad para poder mejorar el servicio va de la mano de nuestra habilidad y conocimiento. Así es que muchas gracias a todos por haber estado esta mañana con nosotros. Los esperamos la próxima semana, ¿verdad? Y muchas gracias, Miguel, por todo el apoyo, por tu tiempo y la oportunidad de poder conocer a detalle los beneficios y coberturas del seguro de ¿verdad? Entonces, que tengan todos un feliz día. No olviden, venimos sin nada y nos vamos sin nada, ¿verdad? Lo importante es lo que hacemos todos los días, lo que nos esforzamos por desarrollar todos los días, lo que luchamos por asesorar todos los días, lo que luchamos por aprender todos los días, ¿verdad? Y el objetivo fundamental todos los días es ser felices, ¿verdad? Entonces, esforcémonos por ser nosotros, desarrollar nuestras habilidades, nuestro conocimiento y lo más importante, al final del día, sentirnos satisfechos, ¿verdad? Del esfuerzo que hemos hecho o realizado en este día. Así es que tengan un muy buen día, que tengan un feliz día, ¿verdad? Muchas ventas para hoy. No olviden, la idea es que no dejemos de prospectar, no dejemos de llevar la información a nuestros clientes, que nada nos pare en el seguimiento a nuestros clientes, en las llamadas de contacto, en pedir referidos, ¿verdad? Que eso es bien importante en nuestro negocio. Así es que, Miguel, muchas gracias. Muy feliz día a todos. Mucho gusto, muchas gracias.